parte del abdomen, ¿no es cierto? Y dependiendo del diagnóstico. Comenzar a grabar. Gracias. Vamos a empezar a grabar. Bien, voy a cortar un poquito el video, de ahí voy a seguir hablando, ¿ya? Para compartir la pantalla. Habíamos visto, ¿no es cierto?, con respecto a un abdomen de hombre, ¿ya? Vimos las vesículas seminales, ¿no es cierto? Vimos la segmentación del hígado, de acuerdo a la clasificación de Coinot, que nos permite a nosotros determinar en qué segmento estamos. Bien, vamos a visualizar un abdomen de mujer, una persona joven, pero vamos a ir a la parte portovenosa, ¿ya? En axial. Voy a ir viendo un poquito de anatomía y vamos a compartir eso, ¿ya? La parte de abdomen venoso. Realmente la parte de abdomen venoso es, uno puede visualizar mucho más, su visualización, tanto los vasos arteriales como los vasos venosos. Bien. ¿Se acuerdan algo de la segmentación del hígado? De acuerdo a la clasificación de segmentación hepática, mejor dicho, a la clasificación de Coinot. Bien, este es un abdomen de mujer, ¿no es cierto? Habíamos dicho que las venas hepáticas, ¿no es cierto?, tanto izquierda, media y derecha, nosotros nos permitía, ¿no es cierto?, la segmentación y determinar, ¿no es cierto?, qué segmentos estábamos visualizando, ¿no es cierto? Y que a nivel de cuando empezaba a aparecer la porta, ¿no es cierto?, que permite la segmentación de los segmentos inferiores del hígado, empezaba a aparecer el segmento 5 acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Y cuando aparecía la vena cava superior, entre la vena cava superior y la vena porta, el segmento 1. Y que seguíamos visualizando, ¿no es cierto? Empezaba a aparecer el segmento 3, ¿no es cierto? El segmento 8, 7 y el 5, ¿ya? Claro, generalmente la segmentación del hígado está guiado por las venas hepáticas, ¿no es cierto? Media, derecha, izquierda, y por la vena porta que permite la segmentación en la parte inferior. Desde la porta hacia abajo ya empiezan los otros segmentos a aparecer. Bien, este es un segmento es un abdomen de mujer. Fíjense la otra importante, ¿no es cierto? Acá vemos el estómago, vemos las paredes del estómago, que hay líquido. Habíamos dicho también que, ¿no es cierto?, que las densidades que íbamos a ver eran densidad de líquido, ¿no es cierto?, densidad de parénquima, o sea, de órganos, ¿ya? De aire en el pulmón y densidad de grasa. Y densidad, ¿no es cierto?, de ósea. En este caso, las costillas, ¿no es cierto?, formando lo que es la cavidad torácica, ¿no es cierto?, y ocupando parte del abdomen. ¿Me escuchan bien? Voy a ver el chat acá. Sí, profe. Ya. Bien. Si se fijan, ¿no es cierto?, entre el abdomen del hombre y la mujer, igual vemos el estómago, vemos el vaso, ¿no es cierto? Vemos la cámara gástrica, la aorta, se empieza a visualizar ya lo que es el riñón, ¿no es cierto?, izquierdo, la vena cava inferior, y se empieza a visualizar algunos vasos, especialmente el tronco celíaco ahí, ¿fijan? Una vena, la arteria hepática y la arteria que va hacia el estómago.
Vamos a ir más abajo. Vemos, ¿no es cierto?, que la paciente consta de vesícula, ¿no es cierto?, no está colosistemizada. Vemos la cámara gástrica. Y en este sector, ¿no es cierto?, alcanzamos a ver lo que es la cabeza del páncreas, ¿se fijan? Rodeando ahí lo que, lo que va a ser, ¿no es cierto?, la vena porta, ¿se fijan? La vena porta. Entonces vemos la vena mesentérica ahí, la arteria mesentérica, vena, estómago, rodeando a la cabeza del páncreas, vesícula, lecho vesicular ahí, vesícula, segunda porción del duodeno. Vamos a ir repasando rápidamente. Tercera porción del duodeno, ¿se fijan? Y va a formar, ¿no es cierto?, la tercera, lo que es el yeyuno acá, esta zona acá, que no se ve muy bien en esta paciente, son los intestinos yeyuno. Vemos el colon, se fijan el colon transverso ahí, colon, el ángulo hepático, el ángulo esplénico, ¿no es cierto?, del colon descendente ahí, pero quiere ir hacia la pelvis. Yeyuno, y este sector acá ya es ilio. Vemos los vasos mesentéricos, ahí se fijan. La aorta se divide en la arteria ilíaca primitiva derecha, ilíaca primitiva izquierda. Entonces, vena ilíaca, vena ilíaca, arteria, el músculo psoas, el músculo psoas, y ya los vasos, ¿no es cierto?, femorales, que si bien externo, interno, ¿se fijan ahí? Externo, interno del lado izquierdo, externo, interno del lado derecho. Y la diferencia, ¿no es cierto?, acá que ya empezamos a ver generalmente en la mujer, ¿no es cierto?, empezamos a ver el yeyuno ahí. Empezamos a ver una imagen acá que corresponde, ¿no es cierto?, que está sobre la vejiga, que es la imagen del útero. De un útero de una persona joven. Generalmente los ovarios no se ven, ¿ah? Pero en este caso se alcanza a ver el ovario izquierdo, ahí se fijan, y el ovario derecho, al otro lado. Y la vejiga, se fijan, el útero sobra ahí sobre la vejiga, y la zona anal, que es la zona del perineo. ¿Se fijan? Entonces, la diferencia, ¿no es cierto?, en el hombre, ¿no es cierto?, están las vesículas seminales. Empezamos a ver el útero. Generalmente yo les decía que no se alcanza a ver Y lo otro, ¿no es cierto?, la llegada de uréter. Como este es, fíjense la llegada de los uréter abajo a la vejiga ahí. ¿Sí? Porque está contrastado, por eso lo vemos. Y esa es la diferencia, ¿no es cierto?, entre el hombre y la mujer. El hombre tiene se ven detrás de la vejiga, ¿no es cierto?, se ven las vesículas seminales, que lo vimos en la clase pasada. ¿Alcanzamos a ver la clase pasada en la parte de la pelvis del hombre? No me acuerdo. Niñas, en cuanto a la anatomía. Bueno, ahí está lo que es el, el colon sigmoideo, ¿se fijan? Que llama la atención, ¿no es cierto?, que tiene
en las paredes unos hoyitos ahí, se fijan, que no es materia fecal, que tiene un poquito de diverticulitis, ¿ah? La paciente. Pero no están infectados, porque generalmente cuando hay una diverticulitis, lo que hace es tener el colon sigmoideo. La grasa que rodea al colon ahí se ve alterada. Cuando la grasa cambia de, voy a hablar, que cambia de color, ¿no es cierto?, se ve más gris, debería verse siempre oscurita, muy parecida al tejido celular subcutáneo. ¿Ya? La grasa está normal. Profesor, ¿qué eran esas cositas negritas? Eran fecas. No, las fecas son esas que están acá. Hay aire, ¿no es cierto? En el colon, eso, esa imagen que están en las paredes, son diverticulitis. Divertículos, pequeños divertículos en las paredes, ¿se fijan? Que está especialmente Ay, en el colon sigmoideo. ¿Se fijan? Esas imágenes están en las paredes, esos divertículos, que están con aire ahí. Cuando se infecta, ¿no es cierto?, se produce la diverticulitis. Ahora, por un diagnóstico de diverticulitis, ¿el TAC debe ser trifásico o portovenoso? La pregunta que le hago. Por un diagnóstico de diverticulitis. ¿Y cuál es la preparación del paciente? ¿Cuál sería la preparación? Especialmente a nivel del colon sigmoideo, porque si uno sigue hacia arriba, el colon, ¿se fijan? Colon descendente, y acá, fíjense, el colon ascendente, el ciego. Es bastante delgada la paciente, por eso, fíjense, acá está esta unión. ¿Cómo se llama esta unión? Entre lo que es el hilio, ¿no es cierto?, y el ciego. Se ve muy bien acá, en esta paciente. Ahí está la válvula iliocecal, por la unión entre el hilio, ¿no es cierto?, el intestino delgado, y el intestino grueso, a nivel del ciego ahí. Se ve muy bien. Algunas veces uno logra, empieza a buscar en otros pacientes, toda la anatomía de los pacientes totalmente son todas iguales. Pero ahí está la unión de la válvula iliocecal, la unión del hilio, ¿no es cierto?, con el colon. Se ve muy bien. Empezamos más arriba, lo que es el ciego, está el riñón, por lo inferior del riñón, se fija que está contrastado. Y si estamos a este nivel, ¿qué segmentos serían los que estamos viendo acá del hígado? ¿Qué es el segmento inferior? Este segmento acá, que está muy cerca, ¿no es cierto?, de lo que es el riñón derecho, y este espacio que se llama entre lo que es el lóbulo acá inferior del hígado, ¿no es cierto?, y el espacio de Morrison. ¿Se acuerdan? ¿Qué segmento sería este que está muy cerca del riñón? Me mandan puros correos, por eso suenan tantos teléfonos. Esto es bulbo. Va es el segunda porción del duodeno, esa imagen que está acá, que está con líquido, por eso se ve así. Está la vesícula. ¿Qué segmento sería ese? Porque este segmento que está acá, un poquito más arriba donde está el lecho vesicular, ¿no es cierto?, sería el segmento 5. Y este segmento sería el segmento ¿El sexto, profe? recto. Muy bien, claro. Cuando aparece la aorta, ¿no es cierto?, estamos viendo el segmento 5 acá, ¿se fijan? Bien, ay, ¿qué le iba a mostrar? Son tantas cosas que tengo en mi cabeza. Ya, eso, la pregunta era esa. Ah, quería mostrarle el colon más arriba. Se fijan que el colon transverso está con el colon transverso, se ve muy bien ahí, y las paredes no se ven imágenes como en el colon. Generalmente la diverticulitis se ve mucho más en el colon sigmoideo. Si en el colon ascendente, se fijan que las paredes están bien, un poquito de material de feca, se fijan que las paredes están bien,
hay un poquito de feca en medio. Yeyuno, que es la parte de ilion. Entonces empieza a bajar, se fijan las paredes, ahí sigue el colon descendente, y acá ya parte del colon sigmoideo ahí. Va, esto es, sí. Y si uno empieza a bajar, ¿no es cierto?, hacia abajo, está un poquito de yeyuno. Esto es parte del colon, ¿se fijan? El colon sigmoideo. Entonces las paredes están un poquito afectadas. Una pequeña vestibulitis, no es tanto lo que tiene el paciente, hay un paciente que tiene mucho más. Y lo que llega, ¿no es cierto?, hacia la ampolla colon sigmoideo, ¿cierto?, formar lo que es la ampolla rectal ahí. Claro, la mujer, como está el útero ahí, ¿se fijan? Entonces ocupa parte del espacio y gracias al mesenterio ahí. Más que nada anatomía. Y en este paciente, bueno, salvo de articulitis, ver si hay algo que nos llame colon, vamos a subir hacia arriba, hacia caudal. Tronco celíaco, la vena mesentérica y la arteria mesentérica, la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica inferior generalmente no se logra visualizar, ¿eh? Pero vamos a ver en una anatomía en posición en coronal. La paciente... Lo que llama la atención es esta paciente, vamos a ver quiero ver la simple. Por eso es importante algunas veces la simple ver, no, quiero ver si me llama, bueno, dice la vesícula, ¿se fijan? El infundíbulo ahí. Y uno no logra ver, generalmente no se ve el colédoco, pero les voy a mostrar unos casos en los cuales el colédoco sí se logra visualizar algunas veces. Ya, quiero ir a la anatomía coronal. También, no, ya, perfecto. Generalmente, yo la clase pasada no lo he dicho, pero el colon transverso divide los órganos en lo que es supramesocólico, los órganos que son supramesocólicos, ¿no es cierto? Y inframesocólico, que lo determina en un corto coronal, se ve muy bien. Determina, ¿no es cierto?, los órganos que son supramesocólicos y los órganos que son inframesocólicos de acuerdo al aumento mayor, ¿ya? Al meso mayor, que es el faldón, ¿no es cierto?, que nace arriba del colon transverso y se dirige hacia abajo para formar lo que es el mesenterio. Entonces, si fijan, ahí se ve el colon transverso, se ve muy bien ahí. Vamos a empezar de adelante hacia atrás. Acá la segmentación, ¿no es cierto?, en coronal también podemos visualizarla, ¿ya? También podemos visualizarla, pero los segmentos que estaríamos viendo, ¿no es cierto?, en este paciente, ahí está la vena porta, que se ve muy bien, por eso quería mostrarla en coronal. Esto, ahí está. Entonces vemos la vena hepática media, la vena hepática derecha y la vena hepática izquierda, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces esa segmentación de la vena hepática nos permitía a nosotros que este es el segmento 2, ¿no es cierto?
Este es el segmento 4, entre la vena hepática media e izquierda media, entre la vena hepática media y la vena hepática izquierda. Este sería el sector del segmento 8 y este sería el segmento 7. Y acá tenemos parte, ¿no es cierto?, del segmento 6. ¿Ya? El 5 todavía no lo vemos. ¿Cuándo vemos el 5? Cuando vemos la porta. Cuando vemos la vena hepática, o sea, la vena porta derecha, ¿se fijan? Vemos el segmento 5 que está acá. Y cuando vemos la vena hepática al nivel del ligamento falciforme o ligamento redondo, ahí está el ligamento falciforme, el ligamento redondo, vemos en la vena porta derecha, vemos el segmento 3, en un corte coronal, ¿ya? Entonces, más o menos, y cuando está la vena cava inferior, ¿no es cierto? Estaríamos, ¿no es cierto?, lo que es el lóbulo caudado, que es ese que está ahí. Entre la vena porta, ¿no es cierto?, y la vena cava superior está el primer segmento, que es el lóbulo caudado del hígado. Bueno, vimos, ¿no es cierto?, la vena hepática derecha e izquierda, y vamos a la vena porta en su segmento derecho, ¿no es cierto?, y en su segmento izquierdo, que está ahí, se vena porta. Entonces, claro, en algunos libros dice que tanto las venas cava, izquierda, media, derecha, izquierda, derecha, media, ¿cierto?, y la vena porta segmenta en el hígado en la parte superior, ¿no es cierto?, y en la parte inferior. Entonces, al aparecer el 4B, 4A, ¿se fijan? La vena porta izquierda y el segmento 3 que está acá. Y se alcanza a ver parte del segmento 2. Y a esta altura, ¿no es cierto?, ya empieza a aparecer cuando está la vena porta, ahí está el segmento 5. Entonces, tanto el drenaje de las venas porta, ¿no es cierto?, tanto derecha, izquierda, permite la segmentación inferior. Eso es lo que es la segmentación de Cuinot, ¿ya? Se fijan que está la vena porta, viene la vena esplénica, forma ahí la porta y está la vena mesentérica, que trae todos los nutrientes, ¿no es cierto?, tanto del intestino delgado, ¿no es cierto?, y partes del grueso, pero más intestino delgado, ¿se fijan? Todo acá está. A este nivel se llama la raíz del mesenterio. La raíz del mesenterio. Si empezamos a ver la raíz del mesenterio. Vena mesentérica. Ahí está la aorta, ¿se fijan? Con la rama ilíaca primitiva derecha e izquierda. Y alcanzamos a ver, ¿no es cierto?, la arteria renal derecha e izquierda, arteria mesentérica superior y tronco ciliaco, saliendo ahí de ambos lados. Claro, no vemos la arteria mesentérica inferior, no se alcanza a visualizar. La arteria renal derecha, arteria renal izquierda, que se ve muy bien ahí, ¿se fijan? Aorta. Ya que ya tenemos, ¿no es cierto?, lo que es la vena cava superior, que baja, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Estamos hacia el posterior de la columna. Vena cava. Y vemos el cuerpo de lo que es el estómago, ahí se fijan, el cuerpo del estómago, su curvatura menor y curvatura mayor ahí. Acuérdense que la curvatura menor se asocia con el lóbulo ahí del lado izquierdo del hígado. Esa es la vesícula. Les quiero mostrar en un corte coronal, no sé muy bien acá en esta paciente, voy a mostrarle bien esto. ¿Se fijan? Generalmente siempre la segunda porción del duodeno, por eso me voy hacia atrás, la segunda porción del duodeno que rodea la cabeza del páncreas está más hacia posterior, ¿se fijan? Que la segunda porción del duodeno. Y si vamos anterior, se ve el colon transverso, es muy delgadita la persona. En nuestra paciente lo vemos atrás, se ve mucho mejor. Vemos la tercera porción del duodeno ahí, dando la vuelta. Y ese, claro, tercera porción del duodeno, ¿por qué le digo así? Porque está el ángulo de Treis, y en el ángulo de Treis está la raíz del mesenterio. ¿Se fijan? Arteria mesentérica y la vena mesentérica.
arteria y vena juntas. Realmente la vena, ¿no es cierto?, es más grande que la arteria propiamente tal. Bueno, y los otros órganos, ¿no es cierto?, lo que es el intestino delgado, corresponde al yeyuno, ¿no es cierto? El yeyuno gira, da vuelta. El psoas ilíaco, el músculo psoas, ¿no es cierto?, que junto con el músculo ilíaco, ¿no es cierto?, forma, ¿no es cierto?, el psoas ilíaco que se inserta en el trocante menor, hacia adelante. Junto con el ilíaco y el psoas, juntos forman el músculo psoas ilíaco que se inyecta en el trocante menor, hacia abajo. Bien, ¿qué más se me escapa acá? Bueno, vemos los riñones, ¿no es cierto?, en relación al segmento 6 ahí, riñón derecho, riñón izquierdo, se ve muy bien la corteza, ¿se fijan? Me llama la atención de esta paciente que esta corteza, la del lado derecho, se fijan, es un poco más gruesa que la izquierda. Y eso me llama la atención, pero no está, está bien. Bueno, se ve la columna y en este caso un músculo recto anterior, que se ve muy bien, ¿se fijan? Músculo recto, la línea alba, en un corte coronal, línea alba, la línea alba, los músculos recto anterior, que se ven bastante bien ahí. Y acá vemos, ¿no es cierto?, el ventrículo derecho, ahí, ventrículo derecho, y el ciego, el colon ascendente. Entonces tenemos el ángulo hepático, ¿no es cierto?, y el ángulo esplénico a este otro lado acá, porque hay que buscar el ángulo esplénico, es ese, y si vamos hacia posterior, ¿no es cierto?, está el vaso. ¿Se fija? Entonces vemos el ángulo esplénico. Está el vaso. Y esa sería arteria o vena. Pasa, ¿no es cierto?, por la vena esplénica, pasa por el cuerpo del páncreas, eso es estómago, y el páncreas está acá. Se sitúa, ¿no es cierto?, en esta posición en un corte coronal, estómago, y ahí está el cuerpo del páncreas. ¿Se fijan? El cuerpo. Estómago. Vamos a ver otro paciente que se ve mucho mejor que este, ¿ya? En cuanto a la anatomía, que esta paciente es muy delgada. Generalmente los pacientes con más grasita uno logra ver mejor la anatomía. Ahí voy a dejar de compartir la pantalla. Vamos a cambiar. Estábamos viendo al paciente. Está. Esta me gusta bastante. Claro, porque tiene mucho más líquido. Bueno, tiene una fase arterial. Pero esta es una persona de más edad. Vamos a compartir esto. Pero lo quiero con un solo cuadro, ¿no? ¿Están viendo bien, niñas? No se ve nada. O sea, al menos yo veo No, ahora súper. no, pues ahora lo anterior lo vieron o no. Ahí sí. Ahora sí se ve, profe. Ya. No, que estoy recién buscando al paciente. Esta es una fase arterial, ¿se fijan? Mire, esto es lo importante cuando uno se trata el abdomen. ¿Ya? Que el estómago esté con bastante líquido, ¿se fijan? Para visualizarlo bien, pues. Entonces uno le da unos 3 vasos de agüita, y acá se ve muy bien en este paciente, por eso se lo estoy mostrando, se ve muy bien. Se ve el páncreas, ahí se fijan. Esta es la fase arterial, ¿eh? Por eso que la aorta se ve con bastante intensa. Vemos el estómago, ¿no es cierto? Vemos la parte de lo que es, fíjense, el bulbo,
la segunda porción del duodeno acá, ahí está la cabeza del páncreas, cuerpo y la cola, ¿ya? Fíjense cómo se intensa la diferencia, ¿no es cierto?, de la fase arterial, que uno muy bien las pirámides de Malpighi, ¿se fijan? Del riñón, y se ve muy bien la corteza. Esta corteza, a pesar de la persona que de bastante avanzada edad, tiene una corteza renal impecable, para que tiene, mire. Claro, si uno se visualiza un poquito hacia el polo superior derecho, tiene algún problema en la corteza, ¿se fijan? Este es el riñón derecho, el riñón izquierdo. Esto corresponde a que tiene forma de invertida, ¿no es cierto?, la glándula suprarrenal izquierda. Fíjense el polo superior de esta paciente, cómo se ve se ve dañado, ¿se fijan? La corteza hacia el polo superior, pero ya el resto de la corteza hacia inferior se ve mejor. Se ve muy bien, ¿no es cierto? Si yo les pongo esta imagen acá, y uno va siguiendo, ¿no es cierto? Eso, ¿se fijan? ¿Es arteria o vena? Pero la vamos a seguir. Entonces ustedes me van a determinar si es arteria o la vena renal derecha. Porque la arteria renal derecha es esa que está ahí. ¿Se fijan? Entonces es vena. Entonces una imagen ahí, esa es vena. Pasa, ¿no es cierto?, sobre la aorta ahí y va hacia la vena cava. ¿Se fijan? Hacia la vena cava. Bueno. Además presenta otra cosa. ¿Qué presenta esta paciente acá? ¿En qué segmento está ubicado ese quiste hepático? Que es un quiste hepático simple. Porque estamos en la fase arterial, porque si fuera un hemangioma, ¿no es cierto?, a nivel hepático, captaría contraste, pero no capta contraste. Entonces es un quiste hepático simple, ¿se fijan? No captó contraste. Únicamente los hemangiomas, ¿no es cierto?, en el hígado, que mantienen que haberle hablado, ¿no es cierto?, la captación de contraste de forma centrípeta, o sea, de la parte interna, ¿no es cierto?, hacia fuera. En el caso de la hiperplasia nodular focal hepática, la captación de contraste va de la periferia hacia adentro. Esa es la diferencia entre una hiperplasia nodular focal y un hemangioma hepático. Por eso es importante la fase arterial. Se le hizo la fase arterial porque en la parte simple, ¿no es cierto?, vimos el quiste en el segmento. ¿Qué segmento está ese quiste? Niñas, el quiste que está ahí, ¿en qué segmento está? En el sexto. En el sexto. Bien, en el sexto. Bueno, aparte de ver la arterial, ¿no es cierto?, vemos muy bien. En este paciente se alcanzó a ver ahí la arteria mesentérica inferior. Fíjense, finalmente la fase esa. Ahí. Ahí. ¿Se fijan? Esa chiquitita que está ahí. Porque si subimos hacia arriba, vamos hacia craneal, vamos a tener el tronco celíaco, ¿se fijan? Ahí. Y la arteria mesentérica inferior, que está ahí. O sea, arteria mesentérica superior. Tiene vesícula, pero este paciente quería mostrarle, bueno, eso es lo que tiene. En los cortes coronales, que se ve muy bien, porque tiene bastante líquido. Anatomía en forma coronal. Realmente la anatomía en sagittales no se utiliza mucho, pero generalmente el coronal se ve muy bien. La cámara gástrica, ¿se fijan? El hígado, su parte anterior. El cuerpo está con líquido, ¿se fijan? Ahora, ¿por qué veo la cámara gástrica hasta acá? Porque como el paciente está en decúbito, lo vemos, se ve aire acá, ¿se fijan? Pero es la cámara gástrica, o el fondo gástrico, ¿se fijan? Pero como está acostado, el aire está hacia arriba.
Pero si uno empieza a ir hacia posterior, vemos líquido ahí, ¿se fijan? Líquido a nivel del bulbo ahí. Este es el bulbo duodenal, ¿se fijan? Bulbo. Cabeza del páncreas ahí. Uno empieza a visualizar. La segunda porción. Esto sigue siendo duodeno, ¿se fijan? La segunda porción del duodeno que se va hacia posterior. Si uno sigue hacia adelante, se ve muy bien acá el duodeno, rodeando, ¿no es cierto?, en la cabeza del páncreas que está ahí. Segunda porción, vemos la vena cava superior, aorta, y en algunas calcificaciones a nivel, ¿no es cierto?, ateroma cálcico por la edad de la paciente, a nivel de la aorta, ¿se fijan? Si uno va hacia posterior, esa es la segunda porción del duodeno. Voy hacia adelante, y acá está la tercera porción del duodeno, ¿se fijan? Y cuarta. Y acá ya empieza lo que es, se ve muy bien esta paciente, ¿se fijan? La otra paciente lo mostraba muy bien en corte coronal. Tercera, cuarta porción del duodeno, y ya empieza lo que es yeyuno. Fijan, yeyuno, yeyuno, yeyuno. Mira el mesenterio ahí, se fijan, para formar lo que es la vena mesentérica acá. Yeyuno, yeyuno, y el ilion, ¿no es cierto?, dará vuelta ahí, y ilion, mira el mesenterio, que se ve muy bien. Quiere ir a la parte del ciego. Ángulo hepático, mira, ahí está el quiste a nivel del segmento 6, este es el 5, segunda porción del duodeno, colon ascendente, y acá se ve muy bien en esta paciente el ilion y la válvula ileocecal ahí, pero en corte coronal, ¿se fijan? Ilion, la válvula ileocecal ahí. Se ven muy bien los uréteres, ¿se fijan? Uréter izquierdo, pelvis renal, ahí, pelvis renal derecha, y si uno sigue el uréter, ¿no es cierto?, uréter derecho, va sobre el psoas ahí, ¿se fijan? Uréter derecho, y uno puede seguir el trayecto del uréter. Baja, ¿no es cierto?, y después se va hacia atrás, para volver nuevamente a salir, ¿no es cierto?, ingresar por la parte posterior de la vejiga. Pero acá tenemos, fíjense, sobre la vejiga, en un corte coronal, el útero, pero ya no un útero involutivo, ¿no es cierto? Un útero mucho más pequeño, ¿se fijan? Un útero. Bien. Yeyuno y el sector, bien como se ve la raíz de mesenterio. Y acá le decía, ¿no es cierto?, lo que es la tercera porción del duodeno, está ahí, la tercera porción del duodeno, está la raíz del mesenterio. ¿Se fijan? A esa altura. La raíz del mesenterio. Ahora yo recién le hablaba, ¿no es cierto?, que el colon transverso me permite dividir a los dos órganos que son supra o inframesocólico y supramesocólico. ¿Ya? Lo hace, en este caso, la paciente, ahí está, el colon transverso, ¿se fijan? Mucho más pequeño. Supra e inframesocólico. Pero generalmente la anatomía que uno ocupa generalmente es desde la cúpula diafragmática, ¿no es cierto?, donde el hígado compacta y con el diafragma, ¿se fijan? El estómago también, ángulo costofrénico derecho, costofrénico izquierdo, de los ángulos, ¿no es cierto?, del diafragma hasta la parte superior de la cresta ilíaca, ¿no es cierto?, eso es abdomen superior,
y esto sería abdomen inferior o la parte de la pelvis. Bueno, tenemos, Germán tiene que hablar, ¿no es cierto?, lo que es el peritoneo, ¿no es cierto?, el retroperitoneo, por algunos órganos que están en el retroperitoneo, especialmente los órganos que son supramesocólicos, parte del páncreas también forma parte, ¿no es cierto?, del retroperitoneo. Y acá quería mostrarle, ¿no es cierto?, en esta paciente que se ve muy bien, lo que es el páncreas. En esa posición tiene la disposición del páncreas, el cuerpo y esta es la cola. Seguimos hacia adelante, ¿no es cierto? Y ahí la cabeza del páncreas, rodeando, ¿no es cierto?, lo que es la vena mesentérica superior ahí. ¿Se fijan? O sea, la vena mesentérica. Va a formar después, ¿no es cierto?, junto con la esplénica, formar la vena porta, que se ve muy bien en este paciente. Significa que la cabeza del páncreas rodea ahí. El duodeno también rodea la cabeza del páncreas, es la cabeza del páncreas. El cuerpo, y esto es parte de la cola del páncreas. Bien. Vamos a ver, voy a agrandar más la imagen. Bueno, acá es la tardía volumen, ¿no es cierto? Aquí es la diferencia. Ya es, bueno, se alcanza a ver parte de las venas hepáticas, con poquito contraste, ¿se fijan? Y las venas porta derecha y derecha e izquierda. Pero acá ya comienza, ¿no es cierto?, lo que es la eliminación renal. Entonces uno sabe que esta es cuando uno empieza a ver los uréteres y empieza a visualizar la pelvis renal, que se ve muy bien ahí. ¿Se fijan? La pelvis renal. Uno ya empieza a visualizar que esta es la fase tardía. Entonces, si en el práctico, ¿no es cierto?, ponen una imagen de esta, esto es una fase tardía. Y uno puede seguir el uréter. El uréter está con contraste. Como el uréter tiene un cierto peristaltismo, se fijan, ahí alcanzamos a ver el uréter derecho, pero después pierde su contraste, pero podemos seguirlo. Ahí sigue siendo uréter izquierdo, ¿se fijan? Uréter izquierdo, uréter derecho. No puedo seguir. Acá se meten hacia atrás, ¿no es cierto? Los uréteres, ¿se fijan? Se mete hacia atrás, a nivel pelviano, uréter izquierdo, se va hacia posterior. Ahí se alcanza a ver el uréter derecho, ahí, ¿se fijan? Se van hacia posterior, ahí se van hacia posterior, por eso se van hacia posterior. Esto es ilion, ¿se fijan? Ilion, se va hacia posterior, y esto quería mostrarles. Se fijan que es un útero involutivo. Acá se alcanzan a ver un poquito, generalmente las mujeres no se ven, ¿eh? En los dos pacientes que le he mostrado se ven los ovarios, el ovario derecho, no sé, el ovario izquierdo y el ovario de izquierdo. Pero generalmente no se ven, o se pueden confundir con el intestino delgado. Pero en este caso se alcanza a ver parte ahí, ¿se fijan? Y el ureter, el ovario de izquierdo. Entonces las trompas ahí. Y la vejiga, ¿no es cierto?, con medio contraste. Generalmente uno lo toma a los 4 minutos. Veo muy bien la llegada, fíjense, del uréter izquierdo, y del uréter derecho no se logra ver muy bien la llegada, pero se ve ahí parte llegando ahí, ¿se fijan? El uréter izquierdo. La vejiga, la paciente mujer. ¿Tiene alguna duda en cuanto a la anatomía? Vamos a buscar la válvula ileocecal acá. Ahí está. ¿Se fijan? Ahí, la unión del yeyuno, ¿no es cierto? O sea, del ilion con el colon ascendente. Ahí está la unión, la llegada, ¿no es cierto?, de la válvula ileocecal al ciego ahí. Generalmente yo les decía, ¿no es cierto?, que tienen que visualizar
que la densidad del mesenterio, ¿no es cierto? La grasita del mesenterio siempre tiene que ser una grasa muy parecida a la del tejido celular subcutáneo. Entonces, no hay ni una. En este caso se ven algunos linfonodos ahí, pero no son. La vena acá inferior, aorta, algunos cortes. Páncreas, la vena hepática, o sea, la vena esplénica, ¿se fijan? Si uno la sigue, llega acá al vaso, glándula suprarrenal izquierda y la derecha, glándula suprarrenal derecha, ¿se fijan? Ese que está ahí. Esos son las partes anatómicas que uno tiene que visualizar. Generalmente la vena cava superior ahí, páncreas, esta es la fase tardía. Y después los saquitales, ¿no es cierto? Ah, no, tengo saquital acá. Esta es la fase arterial, venoso, coronal. No hay cortes saquitales. Pero generalmente esto es lo que entrega generalmente uno en un examen. Una parte simple, ¿no es cierto? La fase arterial, la fase tardía. La fase arterial siempre tienen que reconocerla, ¿no es cierto? En la cual ustedes van a ver muy bien el parénquima del riñón, captando bastante contraste y viendo los vasos. A pesar que se ve un poco de vena también, ¿se fijan? Acá veo la vena ahí, ¿se fijan? La vena renal, derecha, izquierda. Pero esto, entonces una diferencia al tiro, esta es la fase arterial, porque el parénquima, ¿no es cierto?, renal está captando bastante contraste. Y en la fase, ¿no es cierto?, venosa, cambia el contraste, esa es la tardía venosa. Cambia, se impregna todo el riñón. Y es una fase venosa y la fase oportovenosa, porque ya estoy viendo la porta, ¿no es cierto? La porta se ve muy bien. Entonces, ahí uno sabe que es porta derecha, ¿no es cierto? Izquierda y derecha. Se ve muy bien el ligamento falciforme ahí. Bien, eso en cuanto a anatomía se informa más, un poco más simple. Todo lo otro es yeyuno, páncreas, estómago, con bastante, fíjense que la pared del estómago está normal ahí. Bien, voy a dejar de compartir, me tengo que ver el paciente. Vamos a ver, ya, vamos a ver este paciente. Quiero una sola imagen nomás porque no veo dos. Ya. Vamos a compartir. Vamos a ir viendo. ¿Qué les llama la atención? Este es un pierotac, o sea, quiere decir un abdomen, ¿cierto? Que está sin contraste. Pero alcanzamos a visualizar algunas. Vemos el estómago, ¿no es cierto? Que está con líquido, ¿se fijan? Fondo gástrico. Se ve muy bien el páncreas, la cola del páncreas, el cuerpo, cabeza del páncreas, tenemos la vesícula. Y empezamos a visualizar ahí, se ve muy bien la glándula suprarrenal izquierda, derecha y la glándula suprarrenal izquierda. Pena esplénica, cuerpo del páncreas. Entonces vamos a visualizar un pilotac, ¿no es cierto? Un paciente con dolor abdominal del lado derecho. En el parénquima, ¿no es cierto? En el seno renal derecho, izquierdo, vemos alguna imagen cálcica, ¿se fijan? El pilotac da un 99% de efectividad.
Se fijan en un caso de un cólico renal. Estos pacientes con un cólico renal derecho. Entonces quiero que se fijen realmente en esta imagen. ¿Qué les llama la atención? Vemos la vena y la arteria renal izquierda. Arteria, vena, renal izquierda. ¿Qué les llama la atención? Quiero que se fijen en el, para que vean la diferencia. En el seno del riñón, tanto derecho, izquierdo, hay una hidronefrosis, ¿se fijan? La pelvis está inflamada ahí, hay una hidronefrosis. Lo que no veo en el lado, en el seno derecho, a pesar de que los riñones están a diferente altura, ¿no es cierto? En cual el riñón izquierdo, ¿no es cierto?, está más arriba que el derecho. Pero quiero que se fijen, tiene cálculos en la parte superior, media ahí, se fijan en el seno, hay otro chiquitito, acá en la izquierda también, pero vamos a seguir, uno puede seguir el uréter a pesar que está sin contraste, porque está inflamado acá el uréter. Si uno sigue el seno, ¿no es cierto?, la pelvis renal, fíjense, ahí va saliendo, uréter derecho, ahí está el uréter izquierdo, va a ir avanzando, está dilatado, ¿se fijan? Ahí hay otro cálculo. Entonces, un paciente que está con un cónico renal derecho, fíjense que los pacientes más macizos, como está sin contraste, yo logro ver algunas estructuras, ¿se dan cuenta? Colon, yeyuno, vamos siguiendo el uréter, me fui a otro lado, disculpen, la pelvis, uréter derecho, vamos a seguir el uréter derecho, porque es un cólico renal derecho. Hay una hidronefrosis, ¿se fijan? Están aumentados los cálices ahí. Si uno va siguiendo, sigue, uréter, se me pierde un poco acá, se pierde un poquito, no sé, tan inflamado, se perdió, pero si uno sigue avanzando y vuelve a aparecer de nuevo, ¿se fijan? Ahí volvió a aparecer. Se va hacia posterior, pero vamos a ir hacia el lado de la vejiga. Este es un paciente hombre. Se va hacia posterior y empieza a aparecer la vejiga. Ahora lo importante en el pilotaje, ¿no es cierto?, es la condición de que el paciente tenga orina en la vejiga para hacer esta diferencia. Fíjense. Vejiga con bastante líquido que tenga que ser orinar. Ahí está. ¿Se fijan? Entonces vemos el uréter, está un poquito inflamado ahí, la llegada del uréter derecho, y tenemos un cálculo que es un cálculo yuctavesical. ¿Se fijan? Está justo entre la pared, ¿no es cierto?, de la vejiga. Bastante grande. ¿Se fijan? Podemos ir como unos 0,5, 0,3 milímetros. Ahí. Entonces ahí está la causa. Y acá lo importante son las reformaciones, especialmente en coronal y en sagital. Entonces uno debe entregar, ¿no es cierto?, la información al médico. Tiene que ser muy bien el colon ascendente, el ciego, la válvula ileocecal, ¿se fijan? Ahí la válvula ileocecal, a ese nivel. Ilion, válvula ileocecal, llegando al ciego ahí, ¿se fijan? La raíz del mesenterio, se alcanzan a ver algunas cosas, ¿se fijan? Páncreas, duodeno, disculpen, yeyuno quiero decir, ilion creo. Y esto es la segunda porción del duodeno, ¿se fijan? Segunda y parte de la tercera. Y la cabeza del páncreas se ve muy bien ahí. A pesar de que está sin contraste, pero como está con agua, uno alcanza a ver la segunda porción y la tercera porción del duodeno. Y vamos a ir hacia posteriormente, fíjense, cómo está hidronefrosis, ¿se fijan? Tanto de los cálices y de la pelvis renal. Entonces uno puede seguir acá el uréter.
que lo estábamos siguiendo recién. Alcanzo a ver hasta ahí nomás. Y cuando llega, ¿no es cierto?, el uréter yendo hacia posterior, se mete hacia atrás y uno ve la llegada. ¿Se fijan? El uréter inflamado ahí. Claro, cuando se mete hacia posterior, no logro visualizarlo, ¿sí? ¿Se fijan? Entonces ahí está yucta vesical, la parte posterior de la vejiga. Entonces ahí ya tiene hecho el diagnóstico el médico, ¿no es cierto?, con respecto, fíjense en el corte axial, que está en un cáliz ahí, ¿se fijan? La parte superior del riñón. Ahí hemos visto uno y hay otro más chiquitito, lo habíamos visto en un corte en el axial, no lo veo acá, y tiene varios, ahí tiene más, ¿se fijan? Dos cálculos que más seguro. Este es fácil que salga por gravedad, ¿no es cierto? Está en la parte superior. Lo que está ahí, otro ahí. Lo que está en la parte inferior, ¿no es cierto? Es más difícil porque por la gravedad no pueden subir, pero este sí puede bajar. ¿Se fijan? Puede bajar al lado izquierdo. Entonces ahí tenemos un cólico renal débil. Bueno, todos los otros órganos, se ve muy bien ahí la cabeza del páncreas, ¿no es cierto? Y como rodea la cabeza del páncreas, rodea a la vena porta. ¿Se fijan? Ingresando ahí al hígado. ¿Qué otra cosa más? Bien. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. Vamos a cambiar paciente. Quiero mostrarle otra cosa más. Vamos a ir a otro lado. Quiero mostrarle cosas que son básicas generalmente que son básicas, que algunas veces ustedes les van a mostrar, les van a decir este es un tórax, abdomen y pelvis, pero les voy a mostrar la parte venosa. Porque lo vamos a comparar con otro paciente. Ahí sí. Abdomen. Vejiga. Vejiga con bastante líquido, se fijan, por eso el abdomen siempre tiene que estar con vejiga. Uno visualiza muy bien la vejiga. Si ustedes ven esta imagen, yo se la estoy mostrando, ¿es hombre o mujer? Parece que me equivoqué en esta paciente, no es la que... es mujer, ¿ah? No es la paciente que quería ver. Así es. Ya. Entonces, si vieron el útero, ¿no es cierto? Estoy avanzando rápido. El útero con contraste, porque es la fase portovenosa, ¿se fijan? El útero. Y en esta paciente sí no logro ver los ovarios. Realmente no se ven. Generalmente no se ven, no logro verlo. Hay ampolla rectal ahí, se fijan. La parte isquiática, ¿no es cierto? Espacio isquiático ahí. Pero quiero mostrarle una cosa. El colon, fíjense, recién el colon sin movida en esta paciente. Si se fijan, este es un colon normal. ¿Se fijan? Colon sin movida normal. No hay imágenes que me llamen la atención, como les mostré recién la diverticulitis que tenía la otra paciente. No está el colon sin movida, ¿se fijan? Diferente. El yeyuno, intestinal, intestino delgado. Bueno, la vena ilíaca externa o femoral ya, externa, externa, interna, ilíacas.
Bien, ilíaca permitida, derecha, izquierda. Pero quiero mostrarles algo acá para que vean. Vamos a ir a la zona del hígado. Puludovenal, se ve muy bien ahí, ¿se fijan? Pero, ¿qué le llama la atención a este paciente? En la fase portovenosa. En la vena porta, se ve muy bien ahí. ¿Qué no tiene? ¿Qué no tiene? Hay unos clips metálicos ahí, ¿se fijan? Entonces tiene una laparoscopía, ¿no es cierto?, eh, de vesícula. No tiene la vesícula, ¿se fijan? Entonces son los clips metálicos que dejan después de sacar la vesícula. Pero generalmente en estos pacientes, ¿no es cierto?, siempre se ve el hepático, ¿no es cierto?, o parte del colédoco, un poquito más amplio, de 8 milímetros o 7 milímetros, con respecto a un paciente normal. Entonces, si ustedes ven esa imagen, se fijan, vemos la vena mesentérica rodeando ahí a la cabeza del páncreas, segunda porción del duodeno, esto es colon, segunda porción del duodeno, y ustedes dicen, ven esa imagen. Van a decir, oh, tiene un quiste en la cabeza del páncreas. ¿Y es eso? No. Si uno sigue la dirección del hepático, se fijan, está el clip ahí, hepático derecho, hepático común, es hepático. Realmente no se visualiza, pero los pacientes que tienen vesícula no los logramos visualizar bien, pero un paciente con clip metálico que está operado se logra ver, porque se ensancha un poquito. ¿Se fija? Entonces esto es el colédoco. Colédoco. Esa imagen de ahí, ¿se fijan? Colédoco está un poquito dilatado, producto, ¿no es cierto?, del paciente. Realmente los pacientes que están con clip metálico siempre se dilata un poco más el colédoco. ¿Se fijan? Colédoco es el que llega a la segunda porción del duodeno. Está justo en la casa del páncreas, ¿se fijan ahí? Alrededor ahí. Entonces el conductor Birson ahí que se une con el conducto pancreático en la segunda porción del duodeno. Ahí. Se ve dilatado, pero eso no es un quiste de la casa del páncreas. Y la vena cava superior ahí. Vena renal, derecha, izquierda quiero decir. Vena mesentérica, arteria mesentérica, arteria mesentérica. Bien, y vamos a ver Voy a dejar de compartir alguna duda con respecto a la anatomía, o estoy muy rápido. No sé, que son tantas cosas, el colon transverso ahí, mostrándole las cosas más importantes dentro del abdomen. Fíjense que la grasita del mesenterio, esa está normal. ¿Se fijan? Está normal, porque se empieza a visualizar. Yo les dije que la grasa del mesenterio, vamos a ver aire, grasa, ¿no es cierto? Y tejido blando. Voy a hablar de tejido blando, ¿cierto? Lo que son los órganos, los músculos. Entonces, densidades. Y estas densidades, generalmente la grasa del mesenterio tiene que tener la misma densidad del tejido celular subcutáneo. La grasa del mesenterio, para que no se vea lo que es patológico. Voy a dejar de compartir, vamos a cambiar otro paciente. Y con esto vamos a terminar porque creo que ya vamos a llamar la atención, les va a llamar la atención. Y les voy a preguntar, ¿qué están viendo? Está el abdomen de este paciente. Bueno, en este paciente está la fase simple. Vamos a ir rápidamente a la fase simple. Vamos a abrir la fase simple.
Por el diagnóstico que traía el paciente, vamos a ver, vamos a compartir primero. Estaba empezando a mirar sin compartir. Esta es la fase venosa, pero quiero ir a la fase venoso, la simple. Este paciente venía con un problema de dolor abdominal, ¿no es cierto? Y finalmente por el diagnóstico de dolor, se me quedó la simple acá de la señora. Vamos a cerrar. Dejé de compartir, porque se me abrió. No se me quedó abierta la otra carpeta. Ahora sí. Ahí sí. Venía por un diagnóstico de dolor abdominal, ¿no es cierto? Y generalmente, estoy recorriendo rápido al paciente. Por eso es importante la fase simple. Bueno, tiene algunos cálculos ahí, se fijan, renales. Fíjense, una vesícula, ¿no es cierto? Dilatación de la vía biliar, dilatada la vía biliar, se fijan, diferente a lo que hemos visto anteriormente, un poquito dilatada la vía biliar, una vesícula bastante grande, se fijan, y esto algunas veces no logra ver. Y además en el bacinete, ¿no es cierto? Está la vesícula, a nivel del bacinete, ahí se fijan, hay 3 cálculos bastante grandes de la vesícula biliar, que en el escáner tenemos que ver de este tamaño para poder visualizarlo. ¿Y qué llama la atención? Que tiene un tremendo colédoco. Fíjense. Miren. Y en el colédoco tiene metido ahí un cálculo. Colédoco, ¿se fijan? Tremendo cálculo metido en el colédoco, que el colédoco ya recién que no se visualiza por TAC, pero cuando está dilatado, ahí está el cálculo. Vamos a ir a la fase, le hice una fase arterial, que se ve muy bien, se fijan, que una fase arterial, miren, fíjense. Tremenda vesícula, miren, tremendo colédoco. ¿Se fijan? Tremendo colédoco ahí. En este paciente algo falló. ¿Qué falló? Si yo les coloco esta imagen, no sé si les pregunto, es una fase arterial, ¿no es cierto? Pero ¿qué faltó acá, en este paciente? Algo falló en este paciente. O sea, el examen no está malo. Para el diagnóstico no está malo. Pero algo falta en este examen. Algo falta en este examen. Mi colega cálculo. Algo falta en este examen. Si les coloco la imagen ahí. ¿Dejé de compartir, niña, o no? Ah, no, sí está bien. ¿Qué falló? El agua en el estómago. Generalmente hay que darle unos 2, 3 vasos de agüita en el estómago, ¿se fijan? Entonces, no, para ver bien la segunda porción del duodeno, ver la tercera porción del duodeno que se alcanza a visualizar bien, se alcanza a ver ahí, ¿no es cierto? Pero no veo bien, pues, bueno, y el colédoco totalmente dilatado, ¿se fijan? Y tiene cálculo vesicular. Y después el resto del examen no se ve nada que llame la atención. La fase arterial, vamos a ir a la fase venosa. La pongo en venoso coronal. Venoso.
Llama la atención, ¿no es cierto? La próstata con algunas calcificaciones bastante grandes, ¿sí? Impronta, se fijan, esa próstata está improntando ahí en la vejiga. A pesar que el paciente tomó 1 litro de agua antes de hacerse el examen, parece que no tomó mucho, pero antes de iniciar el examen hay que darle las vesículas seminales, que son verdaderos picotitos ahí, se fijan, la ampolla rectal, y tiene la próstata bastante grande, se fijan. Si nos vamos a un corte coronal, coronal venoso, el escáner, yo siempre digo que es la reina, ¿no es cierto?, en tórax y abdomen. Como es portovenoso, se ve muy bien la vena mesentérica, se ve que la arteria mesentérica. Y los cálculos ahí en el bacinete, se fijan, miren, fijan el colédoco. Acá en el coronal se ve muy bien el colédoco, se fijan. Miren, ahí está el cálculo. La segunda porción del duodeno ahí. Cálculo del colédoco en posición frontal. Por eso es la reformación es importante, el cálculo en el colédoco. La reformación, ¿no es cierto?, es importante realizar todas las reformaciones. Y el escáner, ¿no es cierto?, digo, es la reina, porque la resonancia muestra no tan bien como muestra acá el abdomen. Fíjense el mesenterio. Colon transverso, ángulo plénico, ángulo hepático, ¿se fijan? Y la raíz del mesenterio. Yeyuno, ilion. Yeyuno, ilion. Fíjense las raíces de la arteria, ¿no es cierto? Y de las venas mesentéricas. La raíz del mesenterio, se ve muy bien. Y la arteria aorta, quiero decir, vena, cava inferior, con su bifurcación, la vena ilíaca, a ambos lados. Al lado está la arteria, ¿se fijan? ¿Y qué más? Entonces acá falta el estómago, ahí está el páncreas. Si uno pone esta imagen, ¿no es cierto? Es el páncreas, ¿se fijan? Cuerpo y la cola. Se va a posterior. El páncreas se ve muy bien ahí, el cuerpo. Pasa, ¿se fijan? Rodea ahí la casa del páncreas, rodea la vena porta. Por eso un sector, cuando uno hace el corte axial en este sentido, uno ve el lecho vesicular, ve la vesícula, ve la cabeza del páncreas y rodeando la vena porta, que es importante. Entonces en este paciente faltó agua, por eso es importante no olvidarse del agua en el estómago, para visualizar, ¿no es cierto?, bien la segunda y tercera porción del duodeno. Bien, jóvenes, algunas patologías, ¿no es cierto?, un cólico renal, cálculos biliares, este paciente además tiene, no, la corteza renal se ve bastante bien, riñón derecho, riñón izquierdo, glándula suprarrenal izquierda, derecha quiero decir, y la izquierda en un corte coronal, ahí está, glándula suprarrenal izquierda. La diferencia es un vaso. Ya, niñas, ¿alguna duda con respecto a la anatomía? La patología más simple, más que nada, porque uno puede encontrar bastantes patologías en abdomen. Pero le interesa, ¿no es cierto?, que usted reconozca, ¿no es cierto?, la anatomía propiamente tal, ¿ya? Y visualizar qué es lo que debe entregar uno con respecto a los diferentes diagnósticos. 21 horas. Deje de compartir. Si uno va a otro paciente, ¿no es cierto? Vamos
Este es, van a reconocer al tiro, ya este es un abdomen totalmente, vamos a compartir. Si uno lo empieza, esta es la parte venosa, se fija axial. ¿Qué pasó acá? La parte venosa. Estómago. ¿Qué pasó? Colon. Colon transverso. Ya la anatomía nos cambia totalmente, ¿no? Y llega colon sigmoideo. ¿Se fijan? Con aire, bastante aire. Y las estructuras normales que nosotros conocemos una anatomía normal, acá la anatomía se nos va a la chuña, porque no vemos casi el mesenterio, miren la raíz del mesenterio ahí, la vena hepática, nos cambia totalmente, ¿o no? ¿Qué puede ser esto? Si la densidad es muy parecida, la densidad que vemos en el abdomen completo, ¿no es cierto? Muy parecida a la densidad de la vejiga. Dentro de las patologías que vieron con Germán en el PPT, ¿qué puede ser esto? Está lo que es especialmente el peritoneo, ¿no es cierto? Pero es el peritoneo, no es el retroperitoneo. Comienza de arriba y no logro visualizar ni siquiera el hígado, verlo. Es una ascitis. O sea, el paciente, el abdomen está lleno de líquido. Fíjense. Ahora, ¿qué pasó acá, no es cierto? ¿Sabes por qué se produce esta ascitis? Todo lo que es el peritoneo, fíjense, completamente lleno de líquido, todo el abdomen. Que comienza, ¿no es cierto? Desde, avancé muy rápido ahí, comienza la parte diafragmática, sigue hacia abajo y todo el peritoneo. El resto peritoneo no está afectado, ¿se fijan? Pero el peritoneo propiamente tal, anterior que mire, fíjense, lleno de líquido. Entonces ahí tenemos una psique, pero del puerto de un buque. Nos cambia totalmente la anatomía. Ya niña, no las molesto más. ¿Alguna duda con respecto a alguna duda, niñas? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? No, profe, ninguna duda. Ya, bueno, dejamos hasta acá la clase. Vamos a seguir viendo más casos.